Listo. Bueno, muchachos, recuerden que estamos en la semana número 4 y vamos a estar viendo hoy sanciones tributarias relacionadas con la retención en la fuente. Ojo, las sanciones tributarias pues pueden aplicar para todos los impuestos a los que los contribuyentes están obligados a responder, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la obligación de la declaración de retención en la fuente, que es el tema en que estamos tocando acá en legislación tributaria 2. Nosotros vimos en las primeras semanas, vimos digamos que las generalidades, ¿sí?, que se debían tener en cuenta para el diligenciamiento del formulario 350. Ya vimos cómo se debe diligenciar, ¿cierto? Cómo se debe depurar, ¿sí?, cada una de las bases y retenciones, ¿sí?, en los diferentes conceptos en que se retuvieron, ¿sí? Y vamos a ver entonces en esta semana en las sanciones tributarias relacionadas con la red de fuente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la socialización de esta presentación y luego de esto vamos a estar viendo un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces tenemos acá sanciones relacionadas con la red de fuente, código penal. Entonces, como les había venido diciendo desde el principio de la clase, pues acá en Colombia, como en todos los países, pues digamos que desde a un nivel superior o inferior, ¿sí? Cada país de pronto es un poco más agresivo en el punto o en el tema de los impuestos, ¿sí? Quizá hay otros que son más permisivos, pero todos los países por lo regular, pues tienen en su código penal, ¿sí?, tipificado de que el no pago de estas contribuciones, o sea, el hecho de usted ser retenedor y haber retenido, ¿sí?, haber retenido, haber hecho la retención y no reportar el pago, esto incurre a que usted puede llegar, o la persona pues que haga este acto, puede llegar a tener pena privativa de la libertad. ¿Listo? Y por eso pues está en el Código Penal. ¿Sí? Entonces dice que en el artículo 402 dice omisión del agente retenedor o recaudador. Dice artículo modificado por el artículo 339 de la ley 1819-2016, el nuevo texto es el siguiente. Vamos a ver qué dice el nuevo texto. Dice, el agente retenedor o autorretenedor, recuerden que para que exista la retención o autorretención, debe estar el contribuyente, debe estar, digamos que tener la facultad o tener la calidad, por lo menos de retenedor se tiene cuando qué, cuando somos compradores, ¿cierto? El retenedor, pues obviamente es cuando actuamos como compradores y tenemos el título de agente retenedor, ¿sí? Ya eso lo vimos en las clases pasadas, vimos todo ese cuento de la pirámide de la jerarquía, quién le podía retener a quién no le podía retener a quién, y si le podía retener, por qué conceptos le podía retener, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando hay compra, se es agente de retención, ¿cierto? Agente retenedor. Y cuando es venta, entonces hay algunos que tienen la calidad de autorretenedor. ¿Listo? Entonces vimos que habían autorretenedores general y autorretenedor especial. ¿Listo? Que el autorretenedor general es aquel que mediante una solicitud ante la DIAN solicita y previo cumplimiento de sus requisitos, la DIAN pues le aprueba o le desaprueba esta solicitud. Y la DIAN pues luego de aprobar en algún momento cuando alguno de estos requisitos no se está cumpliendo, le puede quitar la facultad de hacer autorretenedor general, ¿cierto? La autorretención especial también ya sabemos de que es aquella que tienen algunas personas jurídicas cuando, ¿qué?, cuando están exentas del pago de seguridad social y para fiscales. Entonces el Estado viene y les da esta responsabilidad. Este vendría siendo el aporte que ellos estarían dando, ¿ya? Entonces, para que de pronto no sea de un modo algo desventajoso para ellos, la DIAN le estableció que entonces cada vez que venda, van a hacer esta autorretención especial. Y pues ya hicimos talleres sobre eso, ya vimos cómo opera, ¿sí?, cuáles son sus tarifas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El agente retenedor o autorretenedor dice que no consigne
las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas. Ojo, esta pena aplica también para estas entidades que, siendo encargados de recaudar tasas o contribuciones públicas, no las consigne dentro del término legal. Recuerden que yo les comenté que los notarios tenían la facultad de hacer retenciones cuando dos personas estaban en un proceso de enajenación de un bien, ¿cierto? Y que ahí ni el comprador ni el vendedor iban a tener la responsabilidad de reportar la retención, sino que ahí el notario era el que iba a tener que retener y reportar y pagar el valor recaudado. Entonces, a esto se refiere esta parte aquí cuando dice que aquellos que encargados de recaudar tasas o contribuciones, ¿cierto? Y hay una serie de ejemplos, diferentes ejemplos de personas que tienen esta calidad que el Estado les ha otorgado. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto con el retenedor, el autorretenedor o el encargado de recaudar tasas y contribuciones y que no las paguen, o sea, que no las reporten, ¿sí? Acá dice que dentro de los 2 meses siguientes, miren que hay un lapso de tiempo en que podrían hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que esas contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión, ¿ya? O sea, podría llegar a tener prisión de 48 a 108. ¿Y qué son 48 meses de prisión? A ver, 4 años, ¿cierto? Entonces podría llegar a tener prisión mínima de 4 años y hasta máxima de ¿cuántos años? A ver, 108 meses hasta 9 años de prisión. Entonces eso llevado a años nos dice que las personas que no cumplan con esta obligación pueden incurrir en prisión de 4 a 9 años. ¿Listo? Porque ahí nos los presentan es por meses. Y multa equivalente al doble de lo consignado, sin que se supere el equivalente a las 1020 VT. ¿Listo? Entonces, esa es la condición para que una persona que no haya cumplido con la obligación de consignar esos valores retenidos dentro del tiempo establecido, pues puede llegar a tener prisión. Eso lo dice que el Código Penal. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Casi siempre pues ninguna persona deja que esto llegue hasta esas instancias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues corren enseguida a pagar la retención o la autorretención. Y obviamente que al hacerlo ya de manera extemporánea, entonces van a tener que liquidar la sanción. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si la persona pues es consciente, se da cuenta de que cometió el error, puede hacerlo de manera voluntaria antes de que la DIAN se dé cuenta, ¿sí? Antes de que la DIAN lo requiera, ¿sí? O le mande un emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? O sea, es un oficio donde le dicen, señor contribuyente, usted debía haber reportado y pagado las retenciones que usted hizo en determinado tiempo. La DIAN, ¿cómo tiene conocimiento de eso? Pues recuerden que la DIAN tiene un software especial, ¿sí? Un aplicativo llamado Muisca, que a través de él se hace cruce de información. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo como retenedor, como agente retenedor, en determinado momento le retuve a usted y usted en el respectivo tiempo hizo la declaración de su impuesto, y cuando usted declaró su impuesto, usted allí colocó de que yo le retuve a usted, ¿ya? Obviamente para poderse descontar eso que yo le retuve, ¿qué va a pasar? Que a partir de allí ya la DIAN va a tener conocimiento de que yo practiqué una retención y que yo le practiqué una retención a usted. Ellos en sus procesos internos allá que manejan, ¿sí? De fiscalización y demás, ellos podrán corroborar de que
eso que usted dice que yo le desconté y que que yo le retuve y que usted se está descontando en su declaración, sea de declaración eh, de renta, pues vamos a relacionarlo con la renta. Entonces van a fijarse de que yo como retenedor, ¿sí? Como agente retenedor, pues yo en su momento retuve y no reporté ese valor que retuve. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo como empresa o como contribuyente soy consciente, yo vengo y de manera voluntaria puedo tratar, hacer el procedimiento para subsanar ese error. Listo. Pero que hay otra situación, que es donde el contribuyente o la empresa no lo hace. No lo hace pues por omisión, no lo hace por desconocimiento. Y entonces ya la DIAN se da cuenta y viene la DIAN y requiere a la persona. Entonces es muy diferente, ojo, muy diferente cuando el contribuyente lo hace de manera voluntaria a que cuando la DIAN es el que se da cuenta, por así decirlo, lo nota y entonces la DIAN viene y requiere al contribuyente. ¿Listo? Esto aquí ocurre como en la parte penal, ¿cierto? Como en la parte penal, ustedes no sé qué tanto de derecho sepan o hayan visto o conocido, pero ustedes ven pues, en la serie, en las películas, en la vida diaria, en el noticiero, que siempre hablan de que no, que a tal senador, como cosa rara, a tal político, eh, lo están acusando de X delito y podría llegar a tener 10 años de cárcel. Pero como dicho acusado se allanó a los cargos, ¿sí? O se acogió a sentencia anticipada, entonces le van a hacer un descuento del 45, del 50% de la pena, ¿cierto? Entonces acá en la parte tributaria ocurre así. Usted se dio cuenta que usted infringió la ley, ¿ya? Como contribuyente, entonces, ¿qué ocurre? Como usted anticipadamente va ante la DIAN y dice, venga, yo me equivoqué, yo quiero subsanar esto, entonces va a tener beneficio. Entonces, pues, hago esta analogía para que ustedes, pues, tengan, digamos, que el conocimiento o vean de que acá en la parte tributaria, pues, ocurre de la misma forma, ¿ya? No es lo mismo que usted voluntariamente vaya a que usted, por omisión o por acción, crea que a la DIAN se le olvidó y la DIAN venga y ping, enseguida le mande su emplazamiento, le mande su requerimiento o habrá un proceso hacia usted o hacia su empresa. Listo, entonces ahorita vamos a ver qué ocurre en esas dos situaciones. Pues ya en estas situaciones que yo les voy a hablar, ya pues se da por sentado que la sanción tiene lugar. Listo. Ya aquí la sanción ya es algo que no tiene reversa, es algo que es irrevocable y ya se tiene establecido que la sanción es real. Listo. Ya acá no hay lugar a dudar, a de que usted como contribuyente va a decir, no, un momento, no, ya se comprobó que usted es culpable. Vamos a ver qué ocurre en las dos situaciones. Una, donde el contribuyente lo hace voluntariamente y otra, donde el contribuyente lo va a hacer es porque la DIAN se dio cuenta y se lo está requiriendo, ¿ya? De que por favor pague la declaración de retención que no hizo y además de eso debe pagar la sanción. Entonces yo por acá les doy un dato muy especial o específico sobre esto y es de que la DIAN tiene hasta 5 años, ¿sí? Para requerir al contribuyente. ¿Ya qué quiere decir esto? Que si usted no hizo una declaración de retención en enero de 2021, no crea que porque sea enero de 2023, ya eso se le olvidó a la DIAN o ya no va a haber opción de que la DIAN lo vaya a llamar a usted o lo vaya a requerir. ¿Ya? Entonces acá, pues en la parte del procedimiento tributario, dice que son 5 años que tiene la DIAN, ¿ya? Para requerirlo usted por esa situación, ¿ya? Es como en la parte penal, ustedes saben que hay algunos derechos, pues ya dependiendo digamos que el delito, se habla de preclusión, ¿cierto? Cuando ya algo precluye, cuando algo ya, pues pasa el tiempo, ya, aunque la persona sea culpable,
ya no la van a culpar sobre eso. Bueno, entonces acá en las sanciones tributarias se podría decir, entre comillas, que esas penas o esos errores solamente precluyen después de 5 años, ¿ya? Durante los 5 años que ocurran después del suceso, la DIAN en cualquier momento puede requerir al contribuyente. ¿Listo? Entonces es mejor que si la persona jurídica, pues el contribuyente se da cuenta y pues entre menos tiempo haya pasado para corregir, mucho mejor, porque pagaría menos sanción. ¿Listo? Y se expondría menos a las demás situaciones, ¿cierto? A la parte penal de la que estamos viendo aquí, a la parte moral, ¿sí? Al perjuicio comercial que puede llegar a tener por la suspensión parcial o definitiva de su, de su personería jurídica, ¿sí? De su razón social, ¿cierto? Entonces, pues, eso sería muy desastroso que le llegase a pasar, pues, dependiendo, pues, los planes de crecimiento que tenga la empresa. Entonces, vamos a ver ahorita de una manera muy somera, ¿sí? Porque, pues, quiero entrar mucho a darle mucho más énfasis a la parte práctica. Voy a mostrarle aquí la parte que les dije de cómo aplica el procedimiento tributario cuando se hace voluntariamente y cuando se hace por la citación de la DIAN. ¿Listo? Entonces acá nos dice la lámina que la sanción relacionada con la red de fuente, el procedimiento tributario, según el artículo 640, nos muestra unas situaciones. Dice, cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, ojo, cuando dice que deba ser liquidada por el contribuyente es porque yo la estoy haciendo de manera voluntaria, ¿ok? Es liquidada por el contribuyente, agente retenedor responsable o declarante. Primero, la sanción se reducirá, ojo, el valor de la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones. Un ejemplo, la sanción después de liquidada, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo se liquida la sanción, solo que les vine a mostrar primero esto para que lo tengan en cuenta. Ya se estableció que la sanción es 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Para que esta sanción pueda ser reducida a un 50%, o sea, a 500.000 pesos, tendría que ocurrir dos cosas. Primero, que el declarante, ¿sí? O el contribuyente, dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable. ¿Cuál es la conducta sancionable? El no declarar la retención en la fuente. Dice, no se hubiese cometido la misma. ¿Ya? Lo que ocurre que para él poder beneficiarse por ¿sí? Por esta situación de que le rebajen el 50% de la sanción, tendría que cumplir esta condición, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido la misma. ¿Qué pasa? Si usted comete esta conducta ahorita en el 2021 y quiere allanarse, si quiere ser beneficiado por esta situación del 50%, va a tener que revisar que en el 2020 y en el 2019 no haya sido sancionado por la misma conducta. Si tiene alguna sanción por la misma conducta en los 2 años inmediatamente anterior, negativo. No puede usted hacerse acreedor a este descuento de la sanción. Entonces, ¿qué otra situación se da para que se le pueda reducir la sanción al 50%? Vamos a decir que sí, que solamente es primera vez, que no es reincidente, ¿ya? Que en los 2 últimos años anteriores no pasó esta misma conducta. Pero entonces, además de eso, tiene que cumplir la segunda condición. Dice, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esto es un beneficio por ser voluntario,
¿qué va a pasar? Que si usted quiere hacerse a este beneficio, uno, no debió haber tenido la misma conducta los 2 años anteriores. Y otro es que la administración tributaria, o sea, la DIAN, no haya proferido pliego de cargo. Si cuando usted va a hacer digamos que la solicitud para pagar su sanción a un 50%, ya la DIAN le ha mandado usted oficio diciéndole, miren, ya sabemos que usted no declaró la retefuente en determinado momento, pues ya no va a tener este descuento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este beneficio es para cuando usted lo hace de manera voluntaria. Ya pues con un requerimiento ya no sería de manera voluntaria. Ya usted lo está haciendo es porque sabe que está en problema. ¿Ya? Ya usted sabe que está en problema. Entonces, por eso, sí, además de usted no tener la misma conducta en los 2 años, listo, usted está limpio, pero vamos a ver que ya la DIAN le profirió pliego de cargo, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, pues ya ahí usted no va a poder hacerse acreedor a este 50% de descuento en la sanción. ¿Listo? ¿Está entendido este tema, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. ¿Todo claro? Sí, instructor. Sí, bueno, pues. Mucho ojo que esto es bastante importante para los ejercicios que vayamos a hacer. Deben de tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, esto en cuanto a cuando el contribuyente lo va a hacer de manera voluntaria. Listo. Ahí están otras dos situaciones. También cuando el contribuyente lo va a hacer de manera voluntaria. Listo. Aquí, permítame un momento, le pido el favor, a ver, un voluntario que me lea esta lámina. Esto aquí también aplica para cuando se va a hacer de manera voluntaria. ¿Listo? A ver, ¿con quién leemos? La sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones. A. Que dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma. B. Siempre que la administración tributaria no haya preferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Listo. ¿Qué diferencia tiene con respecto a la primera situación? Que es dentro de un año, ¿no? Claro, sí. ¿Y el porcentaje de reducción de la sanción, cuánto sería? 75%, ¿no? 75%. Listo. Entonces, aquí es claro, dice, la sanción se reducirá al 75%. Si la sanción es 1.000.000 de pesos y la sanción se reduce a un 75% de lo que vale, ¿en cuánto quedaría? 250.000, ¿no? No. Dice, la sanción se reducirá al 75. O sea, de un 100 pasará a un 75. Si un 100 es 1.000.000, un 75, ¿cuánto sería? Ojo, no se le reduce. 250, no, profe. No, ojo con la interpretación. La sanción se reducirá al. Un 25%, ¿no, profe? Hablemos solo de la sanción. La sanción, el 100%, ¿cuánto es? 1.000.000. Un Serían millón. de 75, serían 750, profe. Exactamente. Entonces, si yo algo lo cojo del 100% y lo reduzco al 75, quiere decir que ya el 100% yo no lo voy a tener, yo voy a tener el 75. ¿Y cuánto es el 75% de 1.000.000? 750. Exactamente. Entonces, miren que la diferencia es que mientras que acá la sanción se me reducirá, miren, aquí es claro, la sanción se reducirá al 50%. Ya, era 1.000.000, se va a reducir a 500.000.
Entonces, miren la diferencia. ¿Qué va a pasar? Este personaje solicita que le reduzcan la sanción. ¿Y qué ocurrió? Él viene y le revisan los 2 años anteriores. ¿Ya? Vamos a ver que en el 2019 le encuentran que sí fue sancionado por esta misma conducta, pero en el 2020 no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué porcentaje puede él aplicar a que le reduzcan? Un 75. 50. 50. No, un 75. Recuerden, les dije, él en los 2 años le van a revisar, ¿cierto? Para poderle aplicar el 50%. Pero ¿qué pasa? Estamos en 2021 y cuando la DIAN viene y le revisa a él, y además él es consciente, él para poder liquidar eso y pagarlo, él es consciente de que en los 2 años no debe estar, digamos que sí, o sea, marcado negativamente por haber cometido la misma conducta. Entonces, si usted sabe que usted va a solicitar una reducción de sanción ahora en el 2021 y la norma dice que para que usted pida el 50% de reducción ha debido ser de que en los 2 años anteriores usted no haya sido sancionable y usted sabe que en el 2019 tuvo la misma sanción, usted debe ser consciente que no va a poder solicitar esta, que va a poder solicitar ¿cuál? Profe, o sea, yo entiendo que supongamos, tal empresa va a solicitar el 50% en 2021. De la Debe ser reducción. que exactamente, esa empresa debe tener en cuenta que ni en 2019 ni en 2020 tuvo que haber tenido ninguna sanción de esa misma magnitud. Exactamente. Y en caso contrario, que en 2021 ella vaya a solicitar la del 75, tiene que tener presente que en 2020 no tuvo que haber tenido ninguna sanción. Es así, ¿no? Exactamente, así es. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto los 2 años, ¿qué pasa? Que si de pronto los 2 años es un tiempo muy grande para yo no poder tener la opción, entonces por lo menos miro el año inmediatamente anterior. Y si el año inmediatamente anterior la empresa no fue sancionada, miren que dice que dentro del año anterior, no pude porque lastimosamente en 2019 sí fue sancionada la empresa. Bueno, pero eso fue en 2019, 2020 no fue sancionada. Bueno, todavía hay una esperanza de algo, ¿ya? Entonces, en vez de pagar 1.000.000, se pagan 750, ¿cierto? Es menos. Que yo quería pagar 500.000, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque allá en 2019, o sea, dentro de los 2 años anteriores, hubo la conducta sancionable que se cometió por la misma, ¿sí? Por la misma situación, ¿ya? Entonces, eso pasa ahí. Que si los 2 años anteriores, si en definitiva en el 2020 también hizo la misma conducta, o sea que ni siquiera en el año anterior está libre de pecado, por así decirlo, entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder acogerse ni a esta, sino que va a tener que pagar la sanción completa, ¿ok? Miren que aquí la cuestión de los años va amarrada con el porcentaje. ¿Qué pasa? Si en 2 años yo estoy libre de pecado, me descuentan hasta el 75 de la sanción, ¿ya? Mi sanción se reduce hasta un 50. Pero es que hubieron tantos inconvenientes que no tengo esos 2 años libres. Yo solamente tengo el año inmediatamente libre de esa sanción. Entonces, como tengo ese año, entonces puedo por lo menos solicitar a que la sanción se me reduzca a un 75%. ¿Listo? Sí queda bien clara esa parte. A ver, cualquiera que tenga una duda, por favor, dígame. Pero lo interesante es que usted quede bien claro. O sea, instructor, lo que yo entendí es que si uno tiene 2 años pues, con las sanciones, se le hace la reducción de 50%, ¿sí? Libre de sanción. Libre de sanción. Libre de sanción. O sea, que usted, ¿qué va a pasar? Eso es como cuando a alguien lo cogen preso por algún delito.
¿Qué va a decir el abogado ante el juez? Vean, este señor es un señor honorable, este es un señor respetuoso, él hizo este delito, pero el señor, si quiere, revísenle su hoja de vida, que este señor no tiene antecedentes penales. Y buscan, y sí, efectivamente el señor no tiene antecedentes penales. Ya ahí de salida hay un beneficio. Ya, yo no soy abogado ni nada de eso, y ustedes tampoco, pero en el derecho hay unas situaciones que dan lugar a unos beneficios. Si usted lo cogen preso por cualquier delito, no lo permita Dios. Si usted no ha tenido problemas antes, usted solamente por no tener antecedentes penales, ya hay un beneficio. ¿Ya? Otras cosas que hace el abogado, vean, este señor es el que lleva el sustento a la casa. Este señor es cabeza de hogar. O esta señora es madre cabeza de hogar. Sus hijos dependen de ella. Entonces, ¿qué va a pasar? De las cualidades que tenga el juzgado, ¿sí? El indiciado, de su calidad de persona o su situación jurídica en general, de ahí va a depender lo que el abogado pueda hacer por él. ¿Ya? Listo, es culpable, es culpable. Y en el derecho que se busca, en el derecho se busca uno, o sea, demostrar la inocencia del acusado, pero cuando no se puede demostrar porque simplemente es culpable, entonces se busca es ¿qué? Se busca la pena más reducida posible. ¿Apoyándose de qué? Apoyándose de todos esos beneficios que brinda la ley. Entonces, por eso hoy en día ustedes escuchan en los noticieros y ustedes dicen, pero es que la policía coge a la gente presa y viene y los jueces los sueltan. No, porque es que el procedimiento penal es así ocurre, así se dan las leyes. ¿Qué pasa? Que si una persona, pues no hay pruebas contra ella, si a una persona no le pueden comprobar que es culpable, pues él va a ser inocente. Y por eso hoy en día hay pues muchas personas que se pueden decir de ella todo lo que ustedes quieran, pero ¿qué ocurre? Que mientras no se pueda comprobar lo contrario, esa persona seguirá siendo inocente. Y mucho más allá, que cuando se pueda comprobar que sí es culpable, entonces allí el abogado y pues toda la parte jurídica que está en su defensa, ¿qué buscarán? Buscarán el mínimo de pena posible para esa persona. Acá en la parte tributaria es así. Ya de hecho la empresa está multada, ya la empresa está, digamos que sujeta a esa sanción, ya no se puede hacer nada, listo, no declaró, no pagó. Pero ¿qué pasó? Viene el asesor jurídico y dice, bueno, vengan acá, ¿cómo están estos 2 años anteriores? No, que estos 2 años anteriores también nos pasó lo mismo. Bueno, aquí no se puede hacer nada. No, estos 2 años anteriores no hubo nada de esto acá en esta empresa. No hubo estos problemas, no hubo esta conducta. Bueno, podemos solicitar el 50% de la reducción a un 50%. Reducción a un 50%. Ojo, no reducción del 50%, sino reducción a un 50% de la sanción. No, señor asesor, lo que pasa es que en estos 2 años anteriores, el año 2019 sí tuvimos este problema, pero en el 2020 no. Bueno, entonces como no tenemos los 2 años limpios de este pecado, de esta sanción, pero sí tenemos el anterior, entonces pues no solicitaremos la reducción a un 50%, sino que solicitaremos la reducción a un 75%. Listo, ¿ya lo entendieron mejor? Sí, instructor. Yo tengo una duda. Dígame. En caso tal digamos que la fecha de sanción es 2021, pero pasa, digamos, 5 años y vuelve otra vez esa misma sanción. Yo puedo ir a aplicar por una, pero durante ese tiempo, digamos, no hubo pues sanciones en los 2 años anteriores. Yo voy a aplicar por la de 2 años del 50% de reducción. Si me estás hablando de 5 años, pues ya pasaron 5 años. O sea, no entiendo tu pregunta. Si ya pasaron 5 años, ¿cómo que va a haber problema de que tú no lo puedas solicitar? La ley es clara y dice en los 2 años. En los 2 años. Sí, pero como ya lo solicitamos, digamos, pues ya una vez solicitamos uno de 2 años, que no pues por la conducta, por una vez que tuvo la sanción 2021. Y pasa 5 años más, ¿ya? Y en esos 5 años, el 5.º año, hay otra sanción igual. Uno tendría que ver esa sanción que uno tuvo anteriormente también cuenta
o solamente los años anteriores de ese quinto año que tiene ahí. O sea, tú me estás poniendo un caso hipotético del futuro. Ajá, de un futuro. Bueno, pero es que si en un futuro tú vas a contar desde ese tiempo hacia atrás. Y si tú cuentas de ese tiempo hacia atrás, los 2 últimos años, y si eso tú me estás diciendo que pasó ahora en el 2021, eso no te va a llegar hasta acá ese tiempo. Va a llegar hasta los 2 años inmediatamente anterior de esa fecha que tú estás diciendo. Ah, ya. O sea que sí aplicaría en el del 50%. Así es, porque es que siempre va a estar de acuerdo a ese momento en que ocurra. Ah, ok. ¿Ya? Gracias. Listo. Bueno, vamos a seguir acá. Miren que para ambas, aparte de lo del tiempo, debe estar bien claro que en ninguna de las situaciones la administración tributaria haya proferido pliego de cargo. Si ha proferido pliego de cargo, nada, no se puede llegar a esta reducción de sanción. Listo. Ya por ese lado ya se pierde ese beneficio del 50 y del 75 y que sea esos años de revisión. Listo. Vamos ahora a ver otras 2 situaciones y estas situaciones, estas primeras 2 es cuando se hace voluntariamente, la 1 y la 2. Ahora vamos a ver la 3 y la 4. La 3 y la 4 son ya cuando la persona por acción o omisión no le prestó atención y entonces, como no le prestó atención, la DIAN vino y requirió al contribuyente. Listo. Entonces, por favor, alguien que me lea acá esta lámina de la situación 3. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley en tanto concurran a las siguientes condiciones. A, que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y ésta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Y B, que la sanción sea aceptada y la infracción... Por favor, ciérrelo, no se escucha, el otro micrófono que lo cierre. Y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Listo, muchas gracias, compañera. Entonces, miren que acá en esta situación ya la persona no lo hizo voluntariamente, ya la persona lo hará. ¿Por qué? Porque la DIAN vino y le dijo, vea, usted tiene que pagar esta sanción, ¿ya? La sanción ahora es propuesta por la DIAN. Pues, ¿qué va a pasar? El porcentaje que él va a tener, ¿sí? A la reducción de la sanción a un 50, acá va a ser mucho más complicado. Si acá cuando era voluntariamente le iban a revisar los 2 años, miren que acá para que se pueda reducir a un 50, le revisarán ¿cuántos años? 4, profe. 4. Entonces dice que en esos 4 años a la fecha de la comisión de la conducta sancionaria no se hubiese cometido la misma. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya va a ser más riguroso. ¿Ya? Va a ser más riguroso porque no le van a revisar solamente los 2 años inmediatamente anterior, sino que van a revisarle 4 años. ¿Ya? Y en 4 años, pues va a haber más oportunidades de que haya tenido esa misma conducta. Y además de eso agrega que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. O sea, deben darse estas 2 condiciones para que pueda ser beneficiado con una reducción hasta el 50% de la sanción. ¿Ya? Tienen que darse estas 2 condiciones. Listo. Vamos a ver la cuarta. La cuarta dice, la sanción se reducirá al 75%, ¿ya? Así como acá en la segunda, cuando hablábamos de tipo voluntario, pero que acá va a ser ya de que la DIAN es que está proponiendo la sanción. Cuando la DIAN
promueve o propone la sanción y usted dice, ah, bueno, listo, sí, es verdad, me van a sancionar y es correcto, pero por favor yo voy a solicitar a que me reduzcan hasta un 75%. Entonces la DIAN dice, ah, bueno, listo, debes reunir estas dos condiciones siguientes. Primero, que dentro de los 2 años, miren que acá voluntariamente, ¿cuánto tiempo era? 1 año, ¿cierto? Miren que acá va a ser el doble. Acá dice que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la sanción de la conducta sancionable, no se hubiere cometido la misma y ésta se hubiere sancionado mediante acto administrativo infirme. Y la otra condición, que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. ¿Listo? Entonces debe darse esto. Entonces hay dos situaciones cuando yo como contribuyente me acojo a la sanción de manera anticipada o voluntaria y hay dos situaciones que dan lugar a una reducción de la sanción cuando es la DIAN quien propone la sanción. ¿Listo? Entonces, ¿sí nos quedó claro eso? ¿Sí? Sí, Listo, bueno. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué ocurre, muchachos? Yo ahí les mostré lo que era el procedimiento tributario para cuando ya usted como contribuyente o como asesor del contribuyente está seguro que la sanción da lugar y que es real. ¿Para qué? Para buscarle el mal menor al contribuyente, para buscar como que un alivio, ¿ya? Un alivio para que ese golpe no sea tan duro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Listo, esta es la pena que usted va a recibir, pero vamos a reducirle la pena, que es lo que ocurre con las personas en el derecho penal, cuando van a enfrentar una pena de cárcel o una pena privativa de la libertad. Listo, esa conducta que usted tuvo dentro del sistema penal tiene una sanción de tantos años o de tantos meses, pero a usted le vamos a aplicar este beneficio por esto y esto y esto, usted es esto, y eso, después de ya estar purgando la pena, miren que también hay otros beneficios, que cuando la persona trabaja y estudia dentro del plantel de reclusión, pues de cada 3 días que trabaje, le van a reducir 1 de la pena. Entonces, por eso siempre escuchamos casos de personas que en determinado momento los condenaron a X cantidad de años, pero entonces, pues de un momento a otro, pues salen libres, ¿cierto? O el abogado empieza a buscar la manera, ¿sí? De que no, que ya se cumplieron las 3/5 partes de la condena, que la persona ha mostrado un buen comportamiento, cosas así, ¿cierto? Entonces, así ocurre acá en el procedimiento tributario. Listo. Y eso fue el procedimiento, lo que les mostré. Ahora vamos a ver en sí lo que compone o lo que encierra una sanción tributaria, ¿sí? Relacionada con la red de fuente. Cuando se presenta de manera extemporánea. Entonces, a esa sanción se le llama extemporaneidad en la presentación. Eso está ubicado en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Para esto, por favor, pido uno de los compañeros varones que me lea esta lámina. las personas o entidades obligadas a declarar que presentan las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención, según el caso. Listo. Eso nos dice el artículo 641. ¿Qué nos dice? Que esas personas o entidades obligadas a declarar y presentar las declaraciones tributarias en forma extemporánea, ojo, esto cuando dice declaraciones tributarias, engloba a todas las demás obligaciones, ¿cierto? Declarar IVA, declarar renta, declarar impuesto al patrimonio, ¿sí? Todas las obligaciones
tributarias, ¿cierto? Todas las declaraciones tributarias, ¿cierto? Entonces, dentro de esas obligaciones o declaraciones tributarias está incluida la obligación de declarar la retención en la fuente. ¿Qué nos dice? Y ojo, esto aplica para todos, solo que lo estamos enfatizando acá en la retención en la fuente. Lo estamos enfatizando en la obligación de ¿qué? De declarar y pagar todos esos valores que yo retuve como agente retenedor o que yo me autorretuve, ¿sí? Como autorretenedor en la fuente. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona que no lo hizo en el tiempo requerido y que ya lo va a hacer de manera extemporánea, deberá liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes. Cuando me dice mes o fracción de mes, quiere decir que por un día que se tome del mes, eso va a corresponder ¿a qué? A que es un mes nuevo, un mes completo. ¿Ya? Ejemplo, la declaración tuvo que pagarse o presentarse y pagarse el 5 de enero del 2021. Y nosotros la vamos a presentar ahorita el 5 de julio. Perdón, el 15 de julio. ¿Qué va a pasar? Que hasta el 5 de julio van a ser 6 meses, ¿cierto? Pero como se pasaron unos días después del 5, solamente por esos 10 días, eso va a representar un mes nuevo. Entonces ya no serían 6 meses, sino 7. ¿Ya? Entonces por eso dice mes o fracción de mes. O sea, por un día que se pase al mes siguiente, ya se debe pagar el mes completo. Como cuando las personas, disculpen, empeñan cosas, ¿cierto? Cuando van a sacar dicho producto, moto, carro, prenda, esas personas pagarán los intereses del mes o fracción de mes. No, que lo que pasa es que yo eso lo traje ayer y ya pues tengo el dinero y aquí está el dinero. Le cobran el mes completo. O eso yo lo traje hace 15 días. Le cobran el mes completo. Pocas empresas que se dediquen a eso hacen el cobro por día, ¿cierto? Sino que cobran mes o fracción de mes. Así es acá con la sanción. La sanción se cobra mes o fracción de mes, ¿ya? O sea, un día en adelante ya corresponde o equivale a un mes completo. ¿Listo? ¿Sí queda clara esa parte? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a seguir viendo qué dice acá. Dice, es equivalente al 5% del total del impuesto a cargo. ¿Qué pasa? Como yo no declaré, pero sí retuve, ojo. ¿Por qué? Porque es que en cuanto a la retención en la fuente, qué nos dice las generalidades allá, semana 2? Que el mes que yo no retenga, obviamente no tengo la obligación de declarar y pagar, ¿cierto? O sea que un mes que yo no retuve, pues yo no voy a tener problemas en no declarar y pagar. ¿Por qué? Porque así opera la retención. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a liquidar el 5% del total del impuesto a cargo. Ahora, como yo sé que ese mes sí hice retenciones y sí debí sumarlas y pagar todas esas retenciones, entonces, ¿qué tengo que hacer como contribuyente? Sumar todas esas retenciones que debí haber pagado, saber cuánto es el total y con base al total calcular el 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración. ¿Y qué? Debo multiplicarlo por el número de meses o fracción de mes. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 7 meses sin haber presentado esa declaración, yo tendré que coger, un ejemplo, impuesto a cargo, 1.000.000. Entonces tengo que coger 1.000.000 por 5% por el número de meses. Entonces, 1.000.000 por 5% por 7 meses. Un ejemplo. ¿Listo? Entonces, así se liquidará
la sanción. Ah, ok, ya tengo el valor de la sanción. Entonces, si yo lo voy a hacer de manera voluntaria, entonces me iré acá. Listo. Y yo de esa sanción voy a solicitar o voy a, mejor dicho, yo voy a declarar ahí en el formulario el pago del 50%. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que en los 2 años inmediatamente anterior no tuve ninguna conducta sancionable igual. Ah, yo sé que no tengo los 2 años, sino solamente el año anterior. Yo me la voy a reducir a un 75. Ojo, esto es autoliquidable. La misma empresa se autoliquida la sanción y la misma empresa se hace ese descuento. Por eso debe estar segura de que eso sea así. ¿Por qué? Porque ella misma va a escribir en el formulario o a llenarlo en la página de esta manera. Y debe hacerlo segura. ¿Por qué? Porque allá en la DIAN van a tener la manera de cómo verificar si eso es cierto o no. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Entonces, esta es la fórmula. Esta fórmula la vamos a ver ahorita en el ejercicio que les tengo preparado del CEL para que la entiendan mejor. ¿Qué nos dice acá? Que hay una sanción por corrección de las declaraciones. ¿Qué pasó? Que la empresa sí declaró y sí pagó, pero vamos a ver que pagó un valor errado. Pagó un menor valor o pagó un mayor valor. Pueden haber las dos circunstancias. Pero como la empresa le interesa que no le vayan a mandar un emplazamiento para corregir, ¿sí? Porque si le mandas el emplazamiento para corregir, le va peor que si manda la solicitud de corrección de manera voluntaria. Entonces, acá el contribuyente dice, cuando los contribuyentes responsables o agentes de retenciones corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar la sanción equivalente a, vamos a ver, primero, el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar. O sea, si la corrección se hace después, dice, va a tener esa situación y dice, y antes que se produzca el emplazamiento para corregir de que trata el artículo 685 o auto que ordene visita de inspección tributaria. Entonces, este 10 lo va a tener bajo estas condiciones. Acá, segundo, dice, va a tener el 20%, va a tener que liquidar el 20% del mayor valor a pagar. Ya, ese va a ser el valor de la sanción o del menor saldo a su favor, según el caso, que genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Si la corrección se realiza después de notificado, o sea, ya aquí no lo está haciendo de manera voluntaria, sino después de notificado, el emplazamiento para corregir o auto. Entonces, miren, si lo hacen de manera voluntaria, pagará el 10. Entonces, todo cuando es de manera voluntaria va a ser beneficioso para el que incurre digamos que en la infracción de la ley. Y miren que acá si ya lo hace es después que la DIAN le notifica, entonces va a pagar un 20. ¿Listo? Eso va de una manera de liquidar, pero como digamos que no es tan común como hacer la liquidación de la sanción por extemporaneidad. Entonces el ejercicio que les traje acá es por extemporaneidad. O sea, la empresa no pagó en su momento lo que debía pagar. Listo. Entonces acá, por último, sanción por no expedir certificado. ¿Qué ocurre? Que nosotros como agentes retenedores, cada vez que nosotros compramos y retenemos al momento de pagar, nosotros, para su momento requerido, cuando esa persona que a mí me vendió y yo le retuve vaya a hacer la declaración de renta, para él poderse retener eso que yo, para él poderse descontar, perdón, eso que yo le retuve, él va a tener que tener un soporte para mostrárselo a la DIAN y decir, venga, yo de la renta que voy a pagar, que debo pagar 5 millones, yo solamente voy a pagar 2. ¿Por qué? Porque 3 millones me lo retuvieron X y X empresas. Y esas retenciones me suman 3 millones. Entonces, esas retenciones
que le hicieron a esa empresa, que él se está descontando de lo que debe pagar como renta, deben estar soportadas, ¿sí? Por certificados de retención. ¿Qué va a necesitar esa persona? Venir donde mí y que yo le haga un certificado. ¿Será que yo soy libre de poder dárselo o no? ¿O de poderme negar? No. Yo como agente retenedor estoy en la obligación de darle su certificado. Y si yo no lo hago, entonces acá dice la norma, artículo 667 del Estatuto Tributario, dice los agentes retenedores que dentro del plazo establecido por el gobierno, hay un plazo establecido, ojo, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente. ¿Qué hace la empresa? La empresa debe imprimirlos todos. Ah, listo, no quiere gastar papel porque está economizando papel y todo el cuento de la contaminación, el calentamiento global. Entonces, debe generar un archivo en sus sistemas informáticos donde tenga todos esos certificados generados. Y cada vez que una empresa se lo solicite, mandárselo de manera magnética o física. Listo, si lo vienen a buscar, pues dárselo de manera física. Y si lo solicitan a través de un correo, pues se le puede mandar de manera magnética. ¿Listo? Pero que todos deben reposar dentro de un archivo. Eso lo dice la norma. Y el no tenerlos dentro de ese archivo, puede la empresa incurrir a sanciones tributarias. Listo, pero ese es otro tema. Listo, pero entonces el hecho de no haberlo expedido, dice, incluyendo, me trae sanción. Dice acá que incluyendo el certificado de ingresos y retenciones. A usted como empleado, todos los años su empresa donde usted trabaja les pide este certificado de ingresos y retenciones, que a usted le va a servir para el momento de hacer declaración de renta como persona natural, porque aquí a esto va a rezar pues todos los ingresos que usted recibió y las retenciones que le hicieron como empleado, ¿sí? Las retenciones por salario. Entonces dice, incurrirán, ojo, estas personas, estas empresas que no den certificado de retención a esas personas que les retuvieron o que no expidan los certificados de ingreso y retención a sus empleados, incurrirán en una multa equivalente al 5% del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos. Si no expedí certificados por valor de 10 millones de pesos, entonces sobre ese valor de 10 millones de pesos se le aplicará el 5% y ese será el valor de la sanción. Ah, que fueron 30 millones, entonces será un valor más alto. Entonces, de acuerdo a lo que sumen los certificados, el valor de los certificados que no expedí, entonces con base a ese valor se liquidará la sanción. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí. Sí, profesor. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio ya para cerrar la conexión del día de hoy. Permítanme un momento, les voy a compartir. Díganme. Le voy a preguntar algo que no es de la clase. Usted Entonces, estaba diciendo... Lina, eso que no es de la clase, ahorita al final, ahorita. Ya después del ejercicio, anótatelo ahí, que no se te olvide, porque es que estamos corticos de tiempo. Entonces, ahorita al final yo te lo atiendo. ¿Listo? ¿Listo? Está bien, bueno. Vamos a ver ya el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio como tal. Vean, acá les tengo el ejercicio. Este ejercicio lo compartí con los compañeros el día de ayer. ¿Ya? Y entonces acá en este ejercicio dice, la empresa Multimarcas no declaró ni hizo el pago de la retención en la fuente que debería haber presentado. ¿Cuándo? ¿Qué día? El 7 de junio ¿De qué año? 2020. Del 2020. Dice, se estableció que el impuesto a cargo, que en su momento debió haber pagado es de 1.600.000. ¿Cómo se estableció? Hombre, para poder sacar la sanción debemos tener claro cuánto fue el impuesto a cargo en ese momento. Entonces, antes de sacar la sanción, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hicimos con el formato 350, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan lo que hicimos con el formato 350? Con el ejercicio. Con el ejercicio nosotros cogimos y hicimos las depuraciones, ¿cierto? ¿De qué? De las bases
y de las retenciones. Y vimos que en compra había base de tanto, retención de tanto. Y a la final, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos un impuesto a cargo. ¿Listo? ¿Cuánto fue el impuesto a cargo en su momento? 997. ¿Qué va a pasar acá en un ejemplo real de liquidación de sanción? Primero que todo, vamos a tener que hacer esto, si fue que no se hizo en su momento. Y si se hizo y no se pagó, sino que se dejó ahí, entonces tenemos que revisar y ver el valor. Aquí el impuesto a cargo 997, que fueron los valores retenidos. Entonces acá en este caso ya se hizo esto, la depuración de las bases, ¿sí? Se colocó cada una de ellas dependiendo el concepto, honorario, servicio, arrendamiento, se colocaron los valores retenidos, ¿sí? Y se determinó que el impuesto a cargo para este ejercicio fue 1.600.000, o sea, este valor que está aquí. Total retenciones, 1.600.000. Se estableció a través del diligenciamiento de este formato. Listo. ¿Qué dice el ejercicio? Pues que debemos liquidar la sanción por extemporaneidad. Listo. Entonces vamos a ver cómo se liquida la sanción por extemporaneidad. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice el artículo 641? Dice, las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario del resultado equivalente al 5% del valor del impuesto a cargo. Entonces, ¿cuál es el impuesto a cargo acá? 1.600.000. Esa será la base para yo liquidar la sanción. Entonces, aquí el cuadrito para determinar me dice impuesto a cargo, colocamos 1.600.000. Miren este cuadrito que está acá. Acá este cuadrito me dice impuesto a cargo, me dice fecha de vencimiento, que viene siendo esta, ¿cierto? ¿Cuándo se venció la declaración? El 7 de junio del 2020. Me dice fecha de presentación. ¿Cuándo la vamos a presentar? Hoy. Siempre la fecha de presentación será la fecha en que yo estoy liquidando la sanción. Si esto yo no lo voy a pagar hoy mismo, entonces pues no lo hago. Yo lo liquido la semana que viene, ¿ya? O el mes que viene, o cuando ya yo estoy dispuesto como contribuyente a liquidar la sanción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta liquidación siempre debe ser liquidada al día de hoy, ¿ya? Entonces, por eso aquí ustedes no ven otra fecha, sino solamente la fecha en que se debió presentar, que es la fecha de vencimiento. Entonces la colocamos acá. 07 del mes 6 del año 2020. Listo. Y acá colocamos la fecha de presentación. ¿Cuál es la fecha de presentación? 30 de junio Hoy es, de 2021. hoy es 29. 30, no 30, 29. Hoy es De 29. 29. 29. Pura con 30. 29 del 06 del 2021. Listo. Entonces, miren. Vamos a sacar. ¿Qué dice acá? La siguiente dice, días de extemporaneidad. ¿Cómo se saca acá con la fórmula del computador de Excel? Una fórmula que si ustedes quieren, pues la pueden anotar. O ahorita yo se la muestro, que es la siguiente. Colocamos más en mayúscula días 360. Abrimos paréntesis. Colocamos la fecha en que se tuvo que haber presentado, ¿sí? Que fue la fecha en que se venció, punto y coma,
la fecha en que se está presentando, o sea, hoy. Cerramos paréntesis y siempre más 1. Ese más 1 es una constante. Ustedes saben que en la fórmula hay unos valores variables y unos que son constantes. Bueno, este 1 es constante. ¿Listo? Siempre se debe colocar. Y le damos Enter. Entonces miren que nos va a arrojar que días de temporaneidad, ¿cuántos son? ¿Cuántos días? 383. 383. Pero ¿qué ocurre? Que a mí no me sirve ese valor en día. ¿Por qué? Porque la norma me dice que yo debo liquidar el 5% del impuesto a cargo y multiplicarlo. ¿Por qué? Por el número de meses o fracción de mes. Entonces, como eso no me sirve en días, yo tengo que expresarlo en meses o en fracción de mes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a representar en meses o fracción de mes? Aquí está la formulita. ¿Ya? Vamos a borrarla y la hacemos nuevamente. Se llama múltiplo superior mat. Entonces cogemos acá más múltiplo superior mat. Aquí, este que está, le damos doble clic. ¿Y qué va dentro del paréntesis? Van los días, 383, le doy clic ahí a la celda donde están los días. Y esto lo divido. Si yo estos días lo quiero pasar en meses, lo divido entre ¿qué? Entre 30, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 30 días tiene un mes. ¿Ya? Y le doy Enter. Entonces miren que me da ¿cuánto? Este factor me da 13. Quiere decir que es 13 meses. Quizás son 12 meses y tantos días, pero como les dije, esto es meses o fracción de mes. Entonces, por eso es que debemos utilizar esta fórmula. Esta fórmula lo que hace es que me convierte todos estos días, me los convierte en meses o fracción de mes. ¿Listo? Es más seguro que andar contando, coger eso y dividirlo entre 30 así de salida. ¿Por qué? Porque me puede dar 12 punto tanto, 12.5. Ya sabemos que es meses o fracción de mes. ¿Alguna duda, muchachos? No, instructor. Listo, seguimos. Entonces miren que ya tenemos aquí el impuesto a cargo. Ya aquí tenemos el impuesto a cargo. Tenemos el factor, ¿cierto? Meses o fracción de mes. Y tenemos el porcentaje de la sanción. ¿Cuánto es el porcentaje de la sanción? El 5%. Entonces ya con estos tres elementos, este y este, con esos tres elementos, ya yo puedo liquidar el total de la sanción. Entonces es sencillo. Yo lo único que voy a hacer aquí es una fórmula más, abre paréntesis. Ustedes pueden poner igual. O sea, lo que es que para que pueda tomar la fórmula siempre hay que poner un signo, ¿cierto? Antes del paréntesis. Entonces, más, abre paréntesis, 1.600.000 por 5 por 13. Cierro paréntesis, igual. ¿Cuánto me da? 1.040.000. 1.040.000. Listo. Entonces, ya que tengo ese total de la sanción, tengo que hacer algo. Tengo que revisar. A mí la legislación tributaria me dice que ninguna sanción puede quedar por debajo de la sanción mínima. ¿Cuánto es la sanción mínima? Son 10 VT. Esa es la sanción mínima todos los años. ¿De qué va a depender el valor de esa sanción? Va a depender del valor de la VT para ese año. Entonces, para el 2021 la VT está en 36.308. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que la sanción mínima, ¿sí?, redondeada, son 363.000 pesos. ¿Cierto? Esta es la sanción mínima. ¿Por qué le digo redondeada? Porque miren que las 10 VT por 36.308
308 me da 363.080. ¿Ya? Entonces son 363.000, así redondeadito. Esta es la sanción mínima. ¿Qué nos quiere decir eso, muchachos? La sanción de nosotros, ¿cuánto dio? ¿Cuánto dio la sanción? 1.040.000, profe. Ah, listo. ¿Será que está por debajo de la sanción mínima? No. No, o sea que sí procede. Entonces, por ese lado, sí procede. Si esa sanción a mí aquí me hubiese dado 360.000, ¿qué tenía que hacer yo? Elevarla, ¿qué? Aquí a la sanción mínima, a 363. ¿Por qué? Porque ninguna sanción puede estar por debajo de este valor. ¿Listo? Entonces, si esta multiplicación que yo hice para poder encontrar 1.040.000 me hubiese dado por debajo de los 363.000, yo entonces tenía que sumar y ponerla en 363. O sea, tenía yo que elevarla a este valor. ¿Listo? Simplemente, pues yo no iba a tener en cuenta el valor que me diera aquí, sino que iba a tener en cuenta este, 363. ¿Para qué? Para en el momento de diligenciar la declaración. Entonces, aquí en esta parte donde dice más sanciones, entonces yo colocaría acá 363. Pero pues este no es el caso. Acá la sanción me dio 1.040.000. ¿Qué otra cosa dice la tributaria? Nos dice la norma de que esta sanción, vamos a ver acá la diapositiva. Qué interesante ven ustedes ahí en cuanto al valor de la sanción. Aquí en esta última parte. Que haciendo la multiplicación del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 100% del impuesto o retención según el caso. ¿Qué ocurre? Que el resultado de esta multiplicación que yo hice acá, resultado del impuesto a cargo por el interés, por el número de meses, este resultado no debe exceder ¿qué? El impuesto a cargo, ¿ya? La sanción no me debe superar el impuesto a cargo. ¿Qué ocurre? Que si esta sanción hubiese dado 1.800.000, yo como contribuyente me puedo acoger a lo que dice la norma, ¿cierto? Y la sanción no puede exceder el 100% del impuesto a cargo. Entonces, si hubiese dado 1.800.000, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué valor tomar como sanción? ¿1.800.000 o este valor del impuesto a cargo? El valor del impuesto a cargo. El impuesto del valor a cargo, así señor, así es. Entonces hay esas dos recomendaciones. Si el valor da menos de la sanción mínima, el impuesto será la sanción mínima. Pero si la sanción excede en valor al impuesto a cargo, ¿ya? Entonces, ¿qué? La sanción tendrá como valor superior el mismo valor del impuesto a cargo. En este caso, como 1.040.000 no excede, entonces este valor sí está dentro de lo previsto. Una, porque es superior a la mínima. Y otra, que está por debajo del valor del impuesto a cargo. ¿Listo? Sí, captaron eso, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quedó de pronto un poquito confundido? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Entonces, en el caso, ojo, en este caso, ¿qué nos tocaría hacer? Tendríamos que tomar acá este formulario. Ojo, no se me confundan, que cuando hay una liquidación de sanción, no se va a hacer nada del otro mundo. Se va a tomar el 350 que se debió haber tomado allá en esa respectiva fecha y entonces se va a hacer ahora, ¿cierto? Este 350 que se debió haber hecho allá el 7 de junio, entonces se va a hacer ahora, ¿ya? Se va a hacer ahora, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a colocar el año, vamos a colocar el periodo y vamos a hacer todo el procedimiento igual aquí como cuando nosotros liquidamos el 350.
¿Qué va a cambiar? Que aquí, ya en la parte final, entonces el impuesto a cargo para este ejercicio fue 1.600.000, ¿cierto? Aquí iría 1.600.000. Y aquí, total sanción, entonces iría acá más sanciones, 1.040.000. Y la suma de los dos, entonces ya me daría el total de retenciones más sanciones. ¿Ya? Aquí el valor sería ¿cuánto? 1.600.000 más 1.040.000. 2.640.000. 2.640.000, y ese es el valor que entonces llevaría este renglón 980. Pago total, 2.640.000. ¿Listo? Las respectivas firmas, las respectivas sellos y demás. Y pues obviamente, pues si se hace por la página de la DIAN, pues tiene que cumplir todo el tema de la firma electrónica y todo esto. Debe quedar acá con un logotipo que diga DIAN, diga presentado. ¿Listo? Y pues ya ahí se estaría entonces declarando eso que se dejó de declarar en su momento con su respectiva sanción. ¿Ya? Por eso este espacio aquí. Y miren que es el mismo formulario con que de manera normal y en su tiempo hicimos este ejercicio. La única diferencia está en que este ejercicio sí lo hicimos dentro del tiempo previsto, y ya este ejercicio lo estaríamos haciendo ¿qué? Por fuera de tiempo. Por eso se llama sanción por extemporaneidad. ¿Por qué? Porque está por fuera de tiempo. Y por estar por fuera de tiempo, por lógica, entonces hay que liquidarle una sanción. ¿Listo? Entonces sí quedó bien claro eso, muchachos. Listo. Entonces, a raíz de esto, pues va a surgir un taller, un ejercicio, donde ya yo les voy a dar, ojo, yo les voy a dar ya el ejercicio listo de cuánto fue el impuesto a cargo en su momento, cuándo se debió haber presentado, ¿sí? Y, ojo, usted lo van a liquidar en la fecha que yo les voy a decir acá acá en el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya? Aquí porque estamos haciendo el ejemplo a fecha de hoy. Y yo coloqué 29 de junio. Yo acá les voy a decir que el asesor o usted como contador va a hacer la liquidación de la sanción tal día. ¿Ya? Entonces usted va a tener día de vencimiento y va a tener día de liquidación o día de presentación. ¿Listo? Va a tener el impuesto a cargo y usted va a tener que hacer la formulita. ¿Listo? Este ejercicio yo se los voy a compartir. De hecho, ya está en la plataforma, ya ustedes pueden revisarlo también. ¿Listo? Bien, para que ustedes tengan en cuenta eso, van a tener en cuenta que la sanción no deberá quedar por debajo de la mínima, ni debe exceder el valor del impuesto a cargo. ¿Ya? En caso de que sea superior, entonces tendrá que quedar al valor del impuesto a cargo. ¿Listo? Bien, entonces eso es todo, muchachos, lo que les traía para hoy. Ya pues vamos a terminar la conexión, la conexión, y vamos a terminar acá la grabación, y luego de esto pues ya vamos a hacer la constatación de la asistencia. ¿Listo? Entonces pues muchas gracias por su atención.